¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a resolver 5 preguntas del primer examen del año 2016, ¿correcto? Recuerden esto muy bien, que los exámenes desde el 2016 hasta el 2019 tienen como texto base al libro de Tórtora de la séptima edición y al de Biología Molecular de Junqueira de la novena edición, ¿correcto? Entonces, sin más preámbulos, comencemos a resolver las 5, bueno, las preguntas 6, 7, 8, 9 y 10, ¿correcto? Las primeras 5 ya las resolvimos y publiqué el video justamente en la página de Facebook. de Facebook. Entonces, sin más preámbulos, comencemos, ¿ok? Listo. Aquí está justamente, ¿correcto? Vamos a responder justamente el día de hoy la pregunta 6, la pregunta 7, la pregunta 8 y la pregunta 9 y 10, ¿correcto? 5 preguntas, porque las primeras 5 ya las resolvimos, ¿entendido? Y ese video justamente está colgado en la página de Facebook o de YouTube, ¿entendido? Ahora, veamos. Las células ependimarias mantienen un ambiente químico apropiado para generar el impulso nervioso, ¿ya? Los astrocitos producen líquido cefalorraquídeo. Justamente, las células ependimarias y los astrocitos pertenecen al tejido nervioso, ¿entendido? Entonces les voy a explicar qué hacen estas células ependimarias y estos astrocitos, ¿entendido? Listo, entonces veamos, justamente esta pregunta se encuentra en el tema 9, ¿correcto? Que corresponde a tejido nervioso. Ahora, el tejido nervioso está compuesto básicamente por neuronas, justamente, y células de la glía, ¿entendido? Entonces vamos a ver justamente directamente a esas células de la glía, ¿entendido? ¿Dónde está? Aquí está. Células de la glía o de la neuroglia, ¿correcto? Son 6 justamente células de la glía o de la neuroglia, ¿entendido? Ahora, ¿cuáles son estas 6 células de la glía o de la neuroglia? Justamente vamos a encontrar a los astrocitos, vamos a encontrar a los oligodendrocitos, vamos a encontrar a la microglia, vamos a encontrar a las células ependimarias en el sistema nervioso central, ¿correcto? Mientras tanto, en el sistema nervioso periférico vamos a encontrar a las células satélites y a las células de Schwann, ¿entendido? En este video les voy a comentar qué función tiene cada una o qué función cumple cada una, ¿entendido? Ahora veamos. Constituyen alrededor de la mitad del volumen del sistema nervioso central. Recordemos esto muy bien, muchachos, bueno, aunque lo tienen que estudiar, ¿no? Entonces, justamente, nuestro sistema nervioso está dividido en dos partes, ¿correcto? El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central va a abarcar justamente al encéfalo y a la médula espinal. Entonces, justamente, el encéfalo va a estar compuesto por 4 partes, ¿entendido? Que van a ser el cerebro, va a ser el cerebelo, va a ser el diencéfalo y el tronco del encéfalo, ¿entendido? La otra parte del sistema nervioso central va a ser la médula espinal, ¿correcto? Entonces, justamente esas partes de tejido nervioso va a constituir el sistema nervioso central. Ahora, todo el tejido nervioso que se encuentra fuera justamente del sistema nervioso central o de estas estructuras que antes mencioné, va a ser denominada sistema nervioso periférico, ¿entendido? Sistema nervioso periférico. Entonces, justamente todo esto sería el sistema nervioso periférico, ¿ok? Toda esta estructura sería el sistema nervioso periférico y la médula espinal, justamente las neuronas, los axones que se encuentran formando la médula espinal, las neuronas que se encuentran formando el cerebro, van a ser el sistema nervioso central, ¿entendido? Ahora, vamos a encontrar justamente células características en estas regiones, ¿entendido? Entonces van a encontrarse justamente las neuroglias, que son células que no van a producir el impulso nervioso, ¿entendido? ¿Quién produce el impulso nervioso? Va a ser la neurona. Y a través del impulso nervioso, la neurona controla diversas estructuras, ¿entendido? Ahora, la neuroglia constituye alrededor alrededor de la mitad del volumen del sistema nervioso central, ¿correcto? Las neuroglias. Ahora, son entre 5 a 50 veces más numerosas que las neuronas, ¿correcto? Entonces, digamos, no tenemos 70 millones de neuronas, como dijo nuestro querido ex vicepresidente, ¿no? Entonces tenemos justamente más neuronas, ¿correcto? Ahora, justamente vamos a tener de 5 a 50 veces más neuronas, vamos a tener de 5 a 50 veces más neuroglias que neuronas, ¿entendido?
Ahora recuerden que son las neuroglias, son estas 6 células que les mencioné hace un momento, ¿correcto? Que se encuentran tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico, ¿entendido? Ahora, no generan impulsos nerviosos ni los dirigen y pueden multiplicarse y dividirse en el sistema nervioso maduro. Recordemos muy bien que las neuronas no son capaces de volverse a multiplicar, ¿correcto? Si se dañan y mueren, hasta ahí ya fue su vida, ¿entendido? Entonces, por eso tienen que cuidar sus neuronas, ¿entendido? Ahora, justamente las neuroglias se encargan de mantener justamente un ambiente óptimo para que la neurona pueda llevar a cabo todos sus procesos o pueda funcionar bien, por así decirlo, ¿entendido? Ahora, hay 6 tipos de neuroglias. Vamos a encontrar justamente a los astrocitos que se encuentran en el sistema nervioso central, ¿correcto? Estos son los astrocitos, los que estoy señalando justamente ahora. Y los astrocitos se encargan de mantener un ambiente químico idóneo para la neurona. Es como su mayordomo justamente de las neuronas, los astrocitos, porque estas también van a transferir los nutrientes de los vasos sanguíneos que llegan al cerebro y la van a transferir hacia las neuronas. Por ejemplo, se podría decir que las neuronas son muy jailonas, ¿no? O sea, les gusta siempre seleccionar su alimento, ¿no? Entonces, ¿quién se encarga de seleccionar su alimento? Su empleado, ¿no? O serían los astrocitos, ¿entendido? Los astrocitos. Ahora, justamente los astrocitos se van a encontrar en el sistema nervioso central, ¿entendido? Ahora se encargan justamente de la nutrición de la neurona y de mantener un ambiente químico idóneo para que la neurona pueda generar los impulsos nerviosos, ¿entendido? Ahora, los oligodendrocitos. Justamente estos oligodendrocitos, oligo hace referencia a poco, ¿entendido? Dendro hace referencia justamente a que tiene tentáculos o dendritas, ¿entendido? Citos hace referencia a que son células, ¿entendido? Entonces, estos oligodendrocitos van a ser las encargadas de sintetizar las vainas de mielina, ¿correcto? Las vainas de mielina justamente son estructuras que están formadas por lípidos, ¿entendido? Y se van a encargar justamente de ser aislantes eléctricos, ¿entendido? Ahora, les voy a mencionar un poco para qué sirven estas vainas de mielina, ¿correcto? Aquí está. Justamente estas vainas de mielina sirven para que el impulso nervioso viaje mucho más rápido, ¿entendido? Porque el impulso nervioso justamente no va a tocar las partes donde se encuentra, o no va a navegar por las partes donde se encuentran las vainas de mielina, sino que va a saltar por esos lados donde no se encuentra la vaina de mielina, ¿entendido? Ahora, mientras tanto, en una célula que no tiene esas vainas de mielina, el impulso nervioso va a navegar demasiado lento, ¿entendido? Entonces vean justamente aquí, el impulso nervioso que produce la neurona, ¿por dónde se va más rápido? ¿Por una neurona que tiene esas vainas de mielina o por una neurona que no tiene ninguna vaina de mielina? En las neuronas que tienen la vaina de mielina, ¿correcto? Entonces, esa va a ser su función de los oligodendrocitos, de sintetizar esas vainas de mielina, ¿correcto? Pero esos oligodendrocitos se van a encontrar específicamente en el sistema nervioso central, ¿correcto? En el sistema nervioso central. O sea, se van a encontrar en el encéfalo o se van a encontrar en la médula espinal. ¿Entendido? Ahora, los astrocitos también. Ahora, ¿qué son las microglias? Las microglias son pequeños fagos, ¿entendido? Que se encargan justamente de devorar los desechos de la neurona u otras partículas extrañas, ¿entendido? Entonces, esa función va a cumplir la microglia, ¿entendido? La microglia. Listo, vayamos con lo siguiente. Yo, para acordarme qué función cumplían las microglias, las decía que son pequeñas pirañas, ¿no? Pequeñas pirañas que se encuentran en nuestro encéfalo, o bueno, en nuestro sistema nervioso central, ¿entendido? Son fagos, o células que producen la fagocitosis. ¿Y qué es la fagocitosis? Es la acción de comer de la célula, ¿entendido? Ahora, las células ependimarias. Estas células ependimarias se van a encargar de sintetizar el líquido cefalorraquídeo, ¿ok? El líquido cefalorraquídeo. Ahora, ¿para qué sirve este líquido cefalorraquídeo? Sirve justamente como un medio de nutrición, ¿ok? Para las células, tanto que se encuentran en el encéfalo como en la médula espinal. También va a proporcionar una pequeña barrera, ¿entendido? Contra los golpes y esas cosas, ¿entendido? Entonces, el líquido cefalorraquídeo cumple esas funciones muy importantes. ¿Y quién las sintetiza?
la sintetiza las células ependimarias. ¿Entendido? Ahora el líquido cefalorraquídeo se parece al plasma de la sangre, pero no tiene las proteínas características del plasma. ¿Entendido? Ahora, justamente el líquido cefalorraquídeo también va a ser como un botadero, o sea, como un vertedero de todos los desechos que producen las células de nuestro sistema nervioso central. ¿Entendido? Ahora, justamente aquí vamos a encontrar a las células ependimarias, ¿correcto? Y por debajo justamente de las células ependimarias se va a encontrar el flujo sanguíneo, ¿entendido? O los vasos sanguíneos. Entonces, justamente estas células ependimarias van a crear el líquido cefalorraquídeo a partir de la sangre. Bueno, específicamente del plasma. ¿Entendido? Listo. Pero recordemos que estas células ependimarias solo se encuentran en el sistema nervioso central. ¿Correcto? En el sistema nervioso central. Ahora, estos 4 tipos de células se encuentran justamente solo en el sistema nervioso central. ¿Entendido? Ahora, estas 2 células, les dije justamente que había 6 clases de neuroglias o 6 células de la glía o de las neuroglias. Son 6, ¿no ve? Ahora solo justamente vimos 6, perdón, solo vimos 4, ¿entendido? Ahora veremos las otras 2, que son las células de Schwann, que se encuentran en el sistema nervioso periférico, que estas se van a encargar justamente de sintetizar la vaina de mielina en los axones que se encuentran en el sistema nervioso periférico, ¿entendido? Entonces, justamente todos los axones o los nervios, ¿no? Por así decirlo, los nervios son un conjunto de axones, por si acaso, van a estar envueltos por esas vainas de mielina, ¿entendido? Entonces las células de Schwann se van a encargar justamente de sintetizar esas vainas de mielina en el sistema nervioso periférico, ¿entendido? Mientras tanto, los oligodendrocitos se van a encargar de sintetizar la vaina de mielina en el sistema nervioso central, ¿entendido? Listo, nada del otro mundo, está muy fácil, ¿no? Ahora, las células satélite. Justamente estas células satélites se van a encargar de la nutrición de las diversas neuronas que se encuentran en el sistema nervioso periférico, ¿entendido? También se van a encontrar rodeando a los ganglios, ¿entendido? A los ganglios que se encuentran en el sistema nervioso periférico. ¿Y qué es un ganglio? Justamente es una estructura que es un acúmulo de neuronas o de cuerpo de las neuronas, ¿entendido? Pero eso lo vamos a ver más detalladamente en los temas correspondientes. ¿Entendido? Entonces las células satélite justamente van a envolver o van a rodear a las neuronas que se encuentran en el sistema nervioso periférico. Por ejemplo, ¿qué es un ganglio? Aquí les voy a mostrar un pequeño ganglio simpático, ¿correcto? Y justamente este ganglio simpático va a ser un acúmulo o va a estar formada justamente por un acúmulo de cuerpos de las neuronas. ¿Entendido? Entonces justamente este ganglio simpático está rodeado por estas células, por las células satélites. ¿Entendido? Que le van a dar nutrición. Entonces recordemos, ¿qué células se encuentran en el sistema nervioso central y qué células se encuentran en el sistema nervioso periférico? ¿Entendido? Listo. Ahora vayamos con la pregunta. Las células ependimarias mantienen un ambiente químico apropiado para generar el impulso nervioso. No, las células ependimarias son las encargadas de sintetizar el líquido cefalorraquídeo. ¿Entendido? Entonces esta pregunta está mal. ¿Entendido? Está mal. Aquí está. Ahora, los astrocitos producen líquido cefalorraquídeo. No, los astrocitos mantienen un ambiente químico apropiado para generar el impulso nervioso en el sistema nervioso central, ¿ok? Central, ¿entendido? Ahora, aquí vemos que esta pregunta también está mal, ¿entendido? Mal. Ahora vayamos con la siguiente pregunta. Ya. El área de Wernicke se activa cuando se traduce las palabras en pensamientos. ¿Ya? El área de Wernicke provoca una interpretación, la lesión del área de Wernicke provoca una interpretación errónea de las palabras escritas u orales. Entonces veamos qué es el área de Wernicke y dónde se encuentra. ¿Entendido? Listo, vamos a usar esta diapositiva. No guardar. Vamos a ver el tema 10, ¿correcto? En este tema vamos a encontrar la respuesta a esa pregunta. Ahora, el área de Wernicke justamente es un área del lenguaje. O sea, gracias justamente a esa área podemos expresarnos o podemos decir lo que pensamos. ¿Entendido? Ahora, ¿dónde está? ¿Dónde está? Las áreas de asociación. Ya, vamos a ver. El área de Wernicke justamente
vamos a hablar específicamente en esta pregunta de examen solo del área de Wernicke y vamos a hablar muy poco del área de Broca. ¿Entendido? Ahora, las áreas de asociación. Vamos a encontrar que un área de asociación es el área de Wernicke. Ocupa los lóbulos temporal y parietal izquierdos, ¿correcto? Interpretan el significado del lenguaje a través del reconocimiento de las palabras habladas. Entonces, justamente, cabe recalcar que nuestra área de lenguaje se va a encontrar en las personas, casi en el 97% de todas las personas, en el lado izquierdo de su cerebro. ¿Entendido? Entonces, recordemos muy bien, esa es una pregunta de examen. El área del lenguaje se encuentra justamente en el 97% de las personas, se encuentra en el lado izquierdo, ¿correcto? Izquierdo. Ahora, en el otro 3% se encuentra en el lado derecho, y mayormente esas personas son zurdas, ¿correcto? Pero eso es tema ya de otro cuento. Ahora, el área de Wernicke ocupa los lóbulos temporal, aquí está, este es el lóbulo temporal y este es el lóbulo parietal, ¿entendido? Entonces se va a encontrar justamente entre estos dos lóbulos, ¿entendido? Y se va a encargar justamente de interpretar el significado del lenguaje, ¿entendido? Ahora, se activa cuando se traducen las palabras en pensamientos. Por ejemplo, cuando yo te digo papa, tú directamente te imaginas una papa, ¿no? A la de cocinar, a papa de freír, para comer, ¿no? Pero si digamos yo te digo papa a un romano, a uno de esos, bueno, los que viven en esos lugares de Roma, de la iglesia católica, todo eso, si yo le digo papa, ellos se van a imaginar rápidamente al Papa Francisco, ¿no? Al mero mero de la religión católica, algo por ahí, ¿no? No sé, no estoy muy al tanto de esas cosas. Entonces, se activa justamente, o bueno, justamente cuando hacemos eso, se activa nuestra área de Wernicke, ¿entendido? El área de Wernicke. Cuando se traducen las palabras en pensamientos, ¿entendido? Entonces yo cuando te digo pensamientos, tú rápidamente estás pensando qué significa pensamientos, ¿no? Lo que piensas, lo que razonas y todas esas cositas, ¿entendido? Listo. Veas, está muy fácil, ¿no? No está nada de otro mundo, ¿entendido? Ahora, justamente se encuentra entre el lóbulo temporal y el lóbulo parietal, ¿entendido? Ahora, las regiones del lado derecho donde contribuyen, ya esto es otra cosa. La área premotora, listo, ya. Ahora veamos justamente la lesión del área de Wernicke, ¿entendido? Veamos. La lesión del área de Wernicke, el área de integración común o el área de asociación auditiva, se va a provocar la afasia fluida. A significa sin hacer algo, todo eso. Fasia significa hablar, ¿entendido? Entonces la afasia fluida, comprensión errónea de las palabras, ya sean orales u escritas. Por ejemplo, tú me dices papa y yo voy a pensar en un bolígrafo, ¿correcto? Si he sufrido justamente una lesión en el área de Wernicke, ¿correcto? Y las personas que sufren justamente una lesión del área de Wernicke no se van a poder expresar, ¿entendido? Satisfactoriamente. Las personas emiten palabras sin significado. Por ejemplo, yo te puedo decir escritorio, silla, calendario, tubérculo, ¿no ve? Pero yo dentro de mí te hubiera querido decir compra estos DVDs, ¿no? Entonces, ay no, publicidad, ¿no? Entonces justamente eso se pasa justamente cuando tenemos una lesión en el área de Wernicke, ¿entendido? Listo, en el área de Wernicke vamos a tener una afasia fluida, ¿entendido? No vamos a poder hablar correctamente, ¿entendido? O nuestras palabras justamente no van a tener ningún significado, ¿correcto? Porque si esa área es la área en la cual se traducen las palabras en pensamientos, no quiero imaginar, ¿no? Yo te puedo decir, a ver, cómpramelo, ketchup, pan, foco, te voy a decir, pero dentro de mí te hubiera querido decir que me lo compres pan y ketchup, ¿no? Pero no, o sea, no voy a poder expresarme muy bien, ¿entendido? Listo. Lesión en el área de Wernicke, ¿correcto? Ahora veamos la pregunta. Por ejemplo, una lesión en el área de Broca, vamos a provocar una afasia no fluida y las personas no vamos a poder, bueno, las personas justamente que tienen una lesión en el área de Broca no van a poder pronunciar muy bien las palabras, ¿entendido? No van a poder articular las palabras. Por ejemplo, así te voy a hablar justamente si yo tuviera una lesión en el área de Broca. Pero si tengo una lesión en el área de Wernicke, te voy a decir papa, cilantro, impresora, cotillón, bolígrafo, celular. ¿Tú me vas a entender algo? No ve. Ah, ya. Entonces ya entendiste, ¿no? Listo, veamos cuál era la pregunta.
La lesión del área de Wernicke provoca una interpretación errónea de las palabras escritas u orales. Está en lo correcto. No nos vamos a poder interpretar bien. Vamos a hablar cualquier macana, ¿no? Por ejemplo, yo considero que todos los políticos tienen una lesión en el área de Wernicke. No saben qué decir, ¿no? O siempre tienen que leer sus papelitos, ¿no? Entonces ya, el área de Wernicke se activa cuando se traducen las palabras en pensamientos. ¿Entendido? Entonces esto está correcto. ¿Entendido? Está correcto. Ahora nos vamos con la pregunta 8. El cuerpo del fémur se curva en dirección lateral para formar la articulación de la rodilla. Por si acaso esta pregunta está mal formulada. ¿Entendido? Pero esta parte del lateral está mal porque el fémur se va a curvar en dirección medial. ¿Correcto? Y ahorita les voy a indicar. La epífisis distal del fémur presenta el cóndilo medial. Ya, hasta ahí está bien. Y el cóndilo lateral, correcto, que se articulan con la tibia y el peroné. No, el fémur nunca se va a articular con el peroné. ¿Entendido? Y ahora te muestro. Primeramente veamos el fémur. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tema 6. Esqueleto, sistema esquelético. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí tengo una imagen muy bonita del fémur, que vemos cómo se curva en dirección medial, ¿correcto? Entonces veamos justamente esta imagen, ¿entendido? Veamos que nuestro cuerpo vamos a dibujar justamente una línea media, ¿correcto? Entonces las estructuras más cercanas a esa línea media las vamos a denominar estructuras mediales, o que tienen una disposición medial, ¿entendido? Ahora, veamos justamente que el fémur justamente se va a curvar en dirección medial, ¿correcto? Listo, pero no va a formar la articulación de la rodilla, eso está mal, ¿entendido? Formará parte justamente en la articulación de la rodilla, pero no va a formar. Formará y formar son palabras muy distintas, ¿entendido? Va a formar parte de la articulación de la rodilla. Ahora, sus extremos distales justamente del fémur vamos a encontrar los cóndilos laterales, ¿correcto? Sus cóndilos laterales y su cóndilo lateral y su cóndilo medial, ¿correcto? Que se van a articular solamente con la tibia, ¿entendido? Se van a articular solamente con la tibia. Veamos. No, este no es, este es. Aquí está. Vean justamente cómo se curva el fémur, ¿correcto? En dirección medial, ¿entendido? Se curva el fémur en dirección medial. Ahora, en la porción distal justamente de este hueso, vamos a encontrar a los cóndilos medial y lateral, ¿correcto? Que se van a articular solo con la tibia, ¿entendido? ¿Y qué es una articulación? Una articulación justamente es el punto de contacto que tienen un hueso con el otro, ¿entendido? Justamente en este punto se van a encontrar los dos huesos del fémur y la tibia. Entonces esa es una articulación, ¿entendido? Ahora veamos justamente que el epicóndilo lateral y el epicóndilo medial del fémur se articulan solo con la tibia o se articulan con el peroné. Este es el peroné por si acaso. El peroné simplemente va a extender un ligamento, este ligamento colateral lateral, pero no se va a articular, digamos, simplemente va a tener contacto, ¿entendido? El peroné se articula con la tibia, ¿entendido? Con la tibia. Listo, muchachos, está muy fácil, ¿no? Ahora vayamos con lo siguiente. Ahora les recomiendo, como siempre, este programita es para estudiar todo el cuerpo humano. Puedes estudiar la irrigación sanguínea, puedes estudiar el sistema nervioso. Aquí está el corazón, las paredes. Lo puedes descargar justamente en esta página. Solo tienes que buscar el link, ¿entendido? Listo, ahora vayamos con la siguiente pregunta. ¿Dónde está? El cuerpo del fémur se curva en dirección lateral para formar la articulación de la rodilla. No, justamente se curva en dirección medial. ¿Entendido? Esta pregunta está mal formulada. Ahora, la epífisis distal del fémur presenta el cóndilo medial y lateral que se articula con la tibia y el peroné. Nada que ver el peroné. ¿Entendido? Ahora, a ver. El sistema nervioso autónomo transmite el impulso nervioso efector hacia el músculo esquelético. ¿Ya? La porción motora del sistema nervioso central está compuesta por una porción simpática y otra parasimpática. ¿Correcto? Primeramente, para que puedan entender y responder a esta pregunta, les tengo que explicar un poco del sistema nervioso. ¿Entendido? Entonces vayamos con las diapositivas, como siempre, para aprender mucho mejor, ¿no?
¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a llegar con mi puntero. Entonces, como les dije al principio del video, cuando estamos viendo las células de la glía o de la neuroglía, que son 6, ependimarias, oligodendrocitos, astrocitos y todas esas, les dije justamente que vamos a encontrar en el sistema nervioso, o se va a subdividir justamente el sistema nervioso en un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. ¿Correcto? El sistema nervioso central va a ser el encéfalo, va a estar constituido por el encéfalo y la médula espinal. ¿Entendido? Mientras tanto, el sistema nervioso periférico va a ser todo tejido nervioso fuera del sistema nervioso central. Y listo, así se lo subdivide estructuralmente. Ahora, funcionalmente, el sistema nervioso central integra y correlaciona muchas clases de diferentes pensamientos, emociones y recuerdos. Entonces, el sistema nervioso central se encarga de procesar toda la información que le llega. ¿Entendido? Ahora, los componentes estructurales del sistema nervioso periférico son los nervios, ya todo el tejido nervioso que se encuentra fuera justamente del sistema nervioso central, ¿correcto? Que son los nervios craneales, sus ramos, los nervios espinales y sus ramos, los ganglios y receptores sensitivos, ¿ya? Ahora, justamente, vamos a subdividir funcionalmente al sistema nervioso periférico, ¿correcto? Ya hemos subdividido, bueno, por así decirlo, ya hemos interpretado justamente la funcionalidad del sistema nervioso central, que es la de integrar y procesar toda la información que le llega. ¿Entendido? Ahora, ¿cuál va a ser su funcionalidad del sistema nervioso periférico? Ya sabemos cómo está formado estructuralmente por todo el tejido nervioso que se encuentra fuera del sistema nervioso central, ¿no? Ahora, funcionalmente, vamos a encontrar o vamos a subdividir al sistema nervioso periférico en sistema nervioso somático, ¿correcto? Sistema nervioso autónomo y sistema nervioso entérico. ¿Entendido? Ahora vamos a ver cada uno de estos sistemas nerviosos, tanto somático, autónomo y entérico. ¿Entendido? Listo, veamos. El sistema nervioso somático. Principalmente cabe recordar que cada sistema nervioso cada sistema nervioso que pertenece justamente al sistema nervioso periférico, o las clases funcionales del sistema nervioso periférico, van a estar subdivididas en neuronas sensitivas y neuronas motoras, ¿correcto? O sea, van a tener dos partes de neuronas. ¿Entendido? Ahora veamos esas dos partes de neuronas del sistema nervioso somático, que son las neuronas sensitivas que transportan información de la visión, la audición, el gusto y el olfato, ¿correcto? Entonces justamente las neuronas sensitivas del sistema nervioso somático van a transmitir toda esta información, o sea, de la visión, la audición y el gusto y el olfato hacia el sistema nervioso central. ¿Entendido? Esa va a ser justamente la función de las neuronas sensitivas del sistema nervioso somático. Nada más, ¿correcto? Somático. Ahora, por si acaso, somático hace referencia al cuerpo, ¿entendido? Al cuerpo. Y el cuerpo lo podemos mover. Entonces el sistema nervioso es voluntario, ¿entendido? Ahora, las neuronas motoras o las neuronas que provocan reacciones, justamente, que solo transportan los impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central a los músculos. ¿Entendido? Entonces, las neuronas motoras del sistema nervioso somático solo van a transportar los impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central a los músculos. Nada más. Somático, músculos, somático, músculos, somático, músculos, ¿correcto? Entonces, justamente, gracias al sistema nervioso somático, nosotros vamos a poder controlar nuestros músculos. Por ejemplo, yo estoy controlando los músculos del habla y estoy pudiendo hablar, justamente, estoy pudiendo articular mis palabras, ¿entendido? Listo, porque justamente la porción motora del sistema nervioso somático está llevando los impulsos nerviosos a los músculos, ¿correcto? A mis músculos del habla. También voy a llevar justamente los impulsos nerviosos hacia mi bíceps para poder levantar el vaso con refresco que tengo acá y poder tomármelo, ¿no? Porque voy a tener sed, porque estoy hablando mucho, ¿no? Correcto, muchachos. Entonces, el sistema nervioso somático es voluntario. Lo podemos controlar, más específicamente a la parte motora. ¿Entendido? Podemos controlar. Ahora, veamos al sistema nervioso autónomo, ¿correcto? El sistema nervioso autónomo, como su nombre indica, es involuntario, autónomo, o sea, se controla solo, ¿entendido? Ahora, va a tener justamente una porción sensitiva y una porción motora. Ahora, la porción sensitiva se va a encargar de transportar toda la información, sobre todo de las vísceras, hacia el sistema nervioso central, ¿entendido? Entonces, ¿cuál es la función normal de las neuronas sensitivas? La de transportar información al sistema nervioso central. ¿Entendido? Simplemente nada de eso. Sensitivas, por eso. O sea, que son muy sensibles, ¿no? Siempre nos delatan, por así decirlo, ¿no? Ahora,
Las neuronas motoras, justamente, como su nombre lo indica, son las que funcionan o las que provocan el funcionamiento, ¿entendido? Son las que le meten ñeque o fuerza, ¿no? A todo lo que hacen, ¿no? Entonces las neuronas motoras conducen los impulsos desde el sistema nervioso central hacia el músculo liso, músculo cardíaco y glándulas. Por si acaso, cuidado que se confundan, ¿correcto? El sistema nervioso autónomo no controla los músculos esqueléticos, ¿correcto? A los músculos esqueléticos. Y como tienen que leer el tema 8, cabe recordar que el músculo esquelético es voluntario. El músculo esquelético es voluntario, el músculo liso es involuntario y el músculo cardíaco es involuntario. ¿Entendido? Entonces, cuidado que les pongan que del sistema nervioso autónomo, la porción motora o las neuronas motoras controlan el músculo liso, el músculo cardíaco y el músculo esquelético. Eso ya está completamente mal. ¿Entendido? Entonces, justamente, la porción motora justamente del sistema nervioso autónomo va a controlar solo al músculo liso, al músculo cardíaco y a las glándulas. ¿Y a las glándulas por qué? Porque van a producir secreciones. ¿Entendido? Secreciones. Ahora, justamente la porción motora del sistema nervioso autónomo va a estar subdividido en una división simpática y una división parasimpática. ¿Entendido? Que justamente van a ejercer efectos opuestos. Por ejemplo, la división simpática va a acelerar los procesos, ¿correcto? De lucha o huida, ¿entendido? Mientras tanto, la división parasimpática del sistema nervioso autónomo simplemente va a estar encargada del reposo y la digestión, ¿entendido? Pero eso ya es un poco larguito y los dejo para que lo estudien. O también lo explico en mis videos que estoy ofreciendo. ¿No? Entonces, nada, mentira. Continuemos entonces, vayamos con la pregunta. ¿Dónde está? El sistema nervioso autónomo, aquí está, el sistema nervioso autónomo transmite impulso nervioso efector ya hacia el músculo esquelético. No, el sistema nervioso autónomo es involuntario, entonces va a mandar información o va a hacer efecto justamente en todo lugar donde esa estructura es involuntaria, ¿no? Listo, nada de otro mundo, está muy fácil, ¿no? El sistema nervioso autónomo va a transmitir el impulso nervioso efector hacia el músculo liso, el músculo cardíaco y las glándulas. ¿Por qué? Justamente los impulsos nerviosos efectores que le llegan al músculo esquelético provienen del sistema nervioso somático. ¿Entendido? Somático, que se puede controlar, que es voluntario. ¿Entendido? Ahora, la porción motora del sistema nervioso central. Ya. ¿Qué? ¿El sistema nervioso central tiene porción motora? Ya, a ver, sigamos leyendo. La porción motora del sistema nervioso central está compuesta por una porción simpática y otra parasimpática. La porción motora del sistema nervioso autónomo está compuesta por una porción simpática y otra parasimpática. Esta pregunta está mal, ¿entendido? Está mal, ¿correcto? Porque el sistema nervioso central solo se restringe a la médula espinal y al encéfalo, ¿correcto? Ahora, todo el tejido nervioso que se encuentra fuera justamente del sistema nervioso central será el sistema nervioso periférico, ¿correcto? Y mayormente esas fibras son parte de la división simpática y la división parasimpática del sistema nervioso autónomo, ¿entendido? Pero esto es muy detallado y lo vamos a hablar más a detalle en el tema 9. ¿Correcto? Listo. Pero ahora esta pregunta está mal. ¿Correcto? Está mal. Las dos están recontra mal. ¿Entendido? Listo. Ahora vayamos con lo siguiente. La apófisis coronoides y el olecranón del cúbito se articulan con la tróclea del húmero. Eso está correcto. ¿Entendido? Ahorita les voy a mostrar. Por si acaso la apófisis coronoides, ¿dónde está? Y el olecranón, ¿dónde está? Uy, lo siento, tuve un problema, se cortó, ya. Veamos. El olecranón. Les voy a mostrar en HD, ¿no? Bueno, para que lo vean mejor, ¿no? Este es la apófisis coronoides y este es el olecranón, ¿correcto? Justamente el olecranón es el responsable de que nosotros tenemos esa prominencia, de que tengamos justamente esa prominencia en la región del codo o en la posterior, o en la región posterior justamente de la articulación del codo, ¿correcto? Entonces ahorita tú te puedes palpar
tu articulación cuando estás flexionando tu brazo, correcto, y esa prominencia justamente que puedes tocar es el olecranón, correcto. Entonces justamente el olecranón del cúbito y la apófisis coronoides de el cúbito se van a articular con la tróclea, correcto, del húmero. Aquí está. Esta es la tróclea del húmero, correcto, aquí está. Esta es la tróclea del húmero. Ahora veamos justamente cómo se articulan, correcto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Veamos justamente aquí. Aquí está. Esta es la apófisis coronoides, ¿correcto? Y este es el olecranón. Y vean justamente cómo se articula con la tróclea del húmero, ¿entendido? Listo, nada más. Articulación, ¿a qué hace referencia? A que se, por así decirlo, a que se juntan, ¿entendido? Que se juntan o a que tienen contacto en ese punto, ¿entendido? Listo. Ahora, ¿dónde está la pregunta? La apófisis coronoides y el olecranón del cúbito se articulan con la tróclea del húmero. El cúbito, por si acaso, se encuentra estas dos estructuras, ¿correcto? Mientras tanto, en el radio se encuentra o tienen una disposición lateral, ¿entendido? Y el radio justamente, les voy a mostrar ahora, aquí está, no van a ver estas estructuras, por ejemplo, aquí está el radio, ¿entendido? Aquí está el radio. Listo, ahora. Aquí está el radio y justamente la cabeza del radio va a tener una disposición proximal, ¿correcto? Aquí justamente va a estar su cabeza del radio. Ocultemos esto. Y esta es la cabeza del radio, ¿correcto? Entonces la cabeza del radio tiene una disposición proximal, ¿correcto? Mientras tanto la cabeza del cúbito va a tener una disposición distal, ¿entendido? Entonces yo, ¿cómo les enseño a mis alumnos esta mnemotecnia? En las cuales, bueno, les voy a volver a indicar aquí para que se acuerden, ¿no? Justamente habrán escuchado mucho del cubo Rubik, ¿no? Aquí está. Entonces, para poder armar el cubo Rubik, tenemos que agarrarlo del brazo, ¿no? Bueno, eso es obvio, ¿no? Tenemos que agarrarlo con las manos, ¿no? Entonces, lo agarramos, lo resolvemos, listo. Entonces, el cubo Rubik nos va a hacer recordar justamente que la cabeza del cubito, tiene una disposición distal, ¿entendido? Distal. Mientras tanto, para acordarnos la cabeza del radio o dónde se encuentra, todos tenemos una radio en casa, ¿no? Seguro de tu abuelito, de tu viejito, ¿no? ¿Correcto? Y siempre vamos a mantener el radio lejos de nosotros porque nos va a meter mucha bulla y nos va a doler la cabeza, ¿correcto? Entonces, eso, justamente la forma del radio y donde se encuentra lejos, ¿no? Lejos, se podría decir, o cercana justamente a tu codo, ¿no? Entonces, cuando el radio está cercano a tu codo, eso te va a iluminar el cerebro y te va a hacer recordar justamente que la cabeza del radio tiene una disposición proximal, ¿correcto? Listo. Entonces el radio está cercano a tu codo. Y eso te va a ayudar a recordarte que la cabeza del radio tiene una disposición proximal. ¿Entendido? Mientras tanto, el cubo Rubik siempre va a estar jugando con tu mano, entonces eso te va a hacer acordar de que la cabeza del cubito se encuentra en una disposición distal. ¿Entendido? Distal proximal, ¿correcto? Las cabezas tanto del radio y del cúbito. Ahora, vayamos con la pregunta. La apófisis coronoides y el olecranón del cúbito se articulan con la tróclea del húmero. Está correcto, todo está correcto. ¿Correcto? Tenemos que ver que el cúbito sí tiene estas estructuras y la tróclea sí se encuentra en el húmero. Cuidado que te pongan en el fémur, ¿no? Entonces tienes que leer muy lentamente la pregunta. Ahora, la cabeza del radio en forma de disco se encuentra en la parte distal de este hueso. No, se encuentra en la parte proximal. ¿Entendido? En la parte proximal. ¿Correcto? Porque nos vamos a recordar que tenemos un radio cerca de la articulación del codo. ¿Entendido? Un radio, esos viejitos para escuchar las novelas de Calimán y todas esas cosas, ¿no? Bueno, creo que ustedes no conocen Calimán, ¿no? Ya. Listo, muchachos. Entonces, esas son las 5 preguntas que logramos responder en este corto video. ¿Correcto? Espero que les haya gustado. Voy a seguir subiendo cada vez que tenga tiempito. Cada 5 preguntas voy a resolver. ¿Correcto? Entonces voy a estar subiendo así como respondo y todas esas cosas. ¿Entendido? Espero que les haya gustado. Igual que a mí. ¿Dónde está? Vamos a acabar con esto. Listo. Espero que les haya gustado, muchachos. Gracias. ¿Ok? Gracias. Y nos vemos. Hasta luego.